Se conoce como energía de enlace a la cantidad de energía necesaria para romper un enlace químico entre dos átomos en una molécula en estado gaseoso. Esto hasta separarlos completamente, y esta generalmente se expresa en kilojoules sobre mol. Veamos a continuación la disociación de una mol de moléculas de dihidrógeno a 298 Kelvin y un bar. Acá se mide la entalpía del enlace del dihidrógeno y no su energía de enlace hidrógeno-hidrógeno. Es decir, el valor de 436,4 kJ sobre mol mide solo la entalpía global de la reacción para poder pasar de reactivos a productos y no la de los enlaces que conforman la molécula. Para comprender mejor, observemos la curva de energía potencial del dihidrógeno. La energía potencial es la energía asociada con la posición de los núcleos en una molécula. En el caso de la molécula del dihidrógeno, la energía potencial cambia a medida que los átomos de hidrógeno se acercan o se alejan entre sí. Vemos, por ejemplo, que en este punto 1 los átomos están muy cerca. Esto ocasiona que haya mucha repulsión entre ellos y una energía potencial demasiado alta, es decir, positiva. Esta zona es llamada región de repulsión, en la cual no se va a formar un enlace. Vemos también esta línea denominada R, la cual nos indica la distancia entre dos núcleos. Cuando las curvas se van alejando, es decir, cuando aumenta la distancia entre ambos de manera infinita, hay una energía potencial de cero, ya que no hay interacción. En cambio, cuando estamos en la zona de atracción, donde hay energía potencial negativa, sí se va a formar el enlace, en este caso a una distancia de 0,74 angstroms, y esta es una distancia de equilibrio promedio, que también está asociada a una liberación de energía de 432 kJ sobre mol. Hablamos de distancia de energía promedio porque no se hace referencia a una sola molécula. Se puede ver, por ejemplo, cómo acá se forma una especie de pozo en donde podemos imaginar que hay muchas moléculas de hidrógeno, cada una con diferentes frecuencias de vibración. Y cuando se mide la distancia y la energía del enlace, es a todas esas moléculas que se encuentran allí y no a una sola molécula de hidrógeno. Entonces, de todo esto debemos comprender que cuando tengo dos átomos que van a formar un enlace, si estos están muy cerca, la repulsión es muy alta, al igual que la energía potencial, y no se va a formar enlace. A distancias infinitas, la energía es cero, y a una distancia de equilibrio, la energía potencial es negativa y sí se va a formar enlace. Ahora hablemos sobre la entalpía de enlace y cómo se relaciona con los cambios de energía en las reacciones químicas. La entalpía de enlace es el cambio de entalpía asociado con la ruptura o formación de un enlace químico en un proceso químico, dado en una mol de la sustancia gaseosa. Esta considera tanto la ruptura de enlaces, proceso que requiere energía, como la formación de enlaces, proceso que libera energía, y esta también se mide en kilojoules sobre mol. Las entalpías de enlace son útiles para estimar valores del TH de reacción cuando no disponemos de datos termoquímicos precisos como la entalpía de formación o cuando así se requiera. Entonces, en una reacción se requiere energía para romper enlaces químicos y la formación de estos está acompañada de un desprendimiento de calor. Esto es lo que puede ayudar a estimar los valores de delta H de reacción global. Se hace contando la cantidad de enlaces que se rompe y los enlaces que se forman en una reacción y teniendo en cuenta todos los cambios de energía correspondientes, de manera que la entalpía de reacción en fase gaseosa se expresa mediante la siguiente ecuación, en donde tenemos que el delta H de reacción se va a obtener con la sumatoria de las energías de los enlaces de los reactivos menos la sumatoria de la energía de los enlaces de los productos. O también se puede ver de otra manera, que es que este delta H de reacción es igual al consumo total de energía menos la energía total liberada. El proceso se puede explicar de la siguiente forma. Recordemos que según la primera ley de la termodinámica existe una conservación en la energía. Por ello, es importante que el estado inicial y el estado final de mi proceso sean los mismos, pero la ruta que tome desde el estado inicial hasta el estado final puede ser cualquiera o incluso tomar diferentes rutas. Teniendo en cuenta esto, una de las formas de calcular la entalpía de reacción es llevar la sustancia a su estado estándar y estando allí, las moléculas pasan a ser productos. En este caso,
lo que hacemos es llevar los reactivos a su estado atómico, es decir, como si tomáramos las moléculas de reactivos y las descompusiéramos en átomos. En este caso, ese proceso requiere energía para la ruptura de enlaces y al formar nuevos productos se libera energía. Ahora, observemos esta gráfica para comprender mejor el tema. Al costado izquierdo se encuentra la escala de entalpía, la cual va aumentando desde la parte inferior, representado con valores negativos, hacia la parte superior, representado con valores positivos. Veamos este primer caso donde nos muestran la ruta que se toma desde un estado inicial, representado por las moléculas de los reactivos, hacia un estado final, obteniendo moléculas de productos. Como mencionamos anteriormente, para que ocurra una reacción se debe dar el rompimiento de las moléculas de los reactivos para formar productos. Miremos este primer caso. Para que se dé el rompimiento del enlace de los reactivos se requiere el consumo de mucha energía. Esto para lograr obtener el estado atómico de sus moléculas. Una vez en estado atómico, se unen mediante enlaces para formar moléculas de productos. Al realizar esta formación de enlaces se libera energía, que en este caso no supera la energía requerida al momento de romper los enlaces. El delta de H de reacción para este proceso hace referencia al cambio en la energía global. Gráficamente se observa que el delta de H de reacción es positivo, es decir, es un proceso endotérmico que absorbe energía. Ahora, en el segundo caso, observamos algo similar al anterior. Nuevamente, al costado izquierdo se ubica la escala de entalpía. Para que se dé el rompimiento de enlace de los reactivos en la primera etapa de la ruta, se requiere consumir energía. Esto para obtener el estado atómico de las moléculas. Una vez allí, se da la formación de enlaces para obtener productos. Hasta aquí todo va muy similar al caso anterior, pero en este caso la energía liberada es mayor a la que se consume, representado con un delta de H de reacción que hace referencia al balance del proceso global negativo, es decir, esta es la representación de un proceso exotérmico que libera energía. Ahora usemos las entalpías de enlace para estimar el delta de la entalpía de la siguiente reacción. Etano gaseoso más oxígeno gaseoso forman dióxido de carbono y agua. Nos piden estimar el cambio de la entalpía en un proceso químico utilizando valores promedios para los enlaces químicos, los cuales se rompen en los reactivos y se forman en los productos. A menudo es muy importante utilizar las estructuras de las moléculas que estamos analizando para visualizar mejor cuáles son los enlaces que se rompen y los que se forman. Además, es importante contar con la ecuación balanceada. En este caso contamos con la ecuación ya balanceada y comenzamos a analizar. Si observamos la estructura molecular del etano, necesitaríamos romper 6 enlaces carbono-hidrógeno y un enlace sencillo carbono-carbono. También en el caso del oxígeno es necesario romper un doble enlace que une las moléculas de oxígeno. En el caso de los productos formamos 4 enlaces carbono-hidrógeno. Esto porque hay 2 moléculas de dióxido de carbono y 6 enlaces oxígeno-hidrógeno, 2 enlaces para cada molécula de agua. Ahora procedemos a usar la ecuación previamente mostrada, en donde el delta de H de reacción estándar es igual a la sumatoria de la energía de enlace de los reactivos menos la energía de enlace de los productos. Entonces, en la fórmula se ubica de la siguiente manera. Es importante primero expresar para luego comenzar a reemplazar. Esto evita que hayan confusiones y posibles errores. El delta de H de reacción estándar es igual para el caso de la mol de etano. Como mencionamos, se forman 6 enlaces carbono-hidrógeno más un enlace carbono-carbono más 7 medios de mol de oxígeno,
los cuales presentan ruptura en su doble enlace oxígeno-oxígeno. Hasta aquí es para los reactivos. En el caso de los productos se realiza la resta, en donde tenemos 2 mol de dióxido de carbono, los cuales presentan formación de 2 enlaces carbono-oxígeno, más 3 moles de agua, las cuales presentan formación de 2 enlaces oxígeno-hidrógeno. Entonces comenzamos a reemplazar cada uno de los valores correspondientes a la energía de enlace tal como lo planteamos. Para el caso del enlace carbono-hidrógeno, la energía de enlace correspondiente es de 413 kJ por mol. Para el caso del carbono-carbono, la energía de enlace es de 348 kJ por mol. Para el doble enlace oxígeno-oxígeno, la energía de enlace correspondiente es de 495 kJ por mol. Esto en los reactivos. Para los productos, el doble enlace carbono-oxígeno tiene una energía de enlace de 799 kJ por mol. El enlace sencillo oxígeno-hidrógeno tiene una energía de enlace de 463 kJ por mol. Resolviendo la ecuación, tenemos que el delta de H de reacción estándar es igual a menos 1416 kJ por mol, obteniéndose que para la ecuación química planteada inicialmente, este proceso es exotérmico, es decir, se libera energía hacia los alrededores. A continuación tenemos la tabla de entalpías de enlace promedio en kilojoules sobre mol. En esta se dan varias entalpías de enlace promedio. La entalpía de enlace va a ser siempre una cantidad positiva y siempre se requiere energía para romper enlaces químicos. Pero cuando se van a formar enlaces entre dos átomos o fragmentos moleculares gaseosos, se va a liberar energía. Además, cuanto mayor sea la entalpía de enlace, más fuerte va a ser el enlace. Por ejemplo, una molécula con enlaces químicos fuertes generalmente tiene una tendencia menor a sufrir cambios químicos que una con enlaces débiles. Es así como esta relación entre la fuerza de los enlaces y la estabilidad química de una molécula ayuda a explicar la forma química en que muchos elementos se encuentran en la naturaleza. Anteriormente hicimos alusión a una distancia de equilibrio. Así como podemos definir una entalpía de enlace promedio, también podemos definir una longitud de enlace promedio para varios tipos de enlaces comunes. Mencionamos que la longitud de enlace se define como la distancia entre los núcleos de los átomos que participan en el enlace. Generalmente las longitudes de muchos enlaces se encuentran tabuladas y estas tienen interés especial por la relación entre la entalpía de enlace, la longitud de enlace y el número de enlaces entre los átomos. Por ejemplo, si comparamos datos de la tabla 8.4 y de la tabla 8.5, se pueden comparar longitudes de enlace y entalpías de enlace de los enlaces carbono-carbono, tanto sencillos como dobles y triples. Para el enlace sencillo carbono-carbono se obtiene una distancia de enlace de 1.54 Armstrongs, mientras que se obtiene una entalpía de enlace de 348 kJ sobre mol. Para el enlace doble carbono-carbono se tiene una longitud de enlace de 1.34 Armstrongs, mientras que se tiene una entalpía de enlace de 614 kJ sobre mol. Y para el enlace triple se obtiene una longitud de enlace de 1.20 angstroms y una entalpía de enlace de 839 kJ sobre mol. Se puede evidenciar que cuando se aumenta el número de enlaces entre los átomos de carbono, también aumenta la entalpía de enlace y la longitud de enlace disminuye. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los átomos de carbono se sujetan con mayor fuerza y están más juntos el uno del otro. Entonces con eso se puede concluir que en general, al aumentar el número de enlaces entre dos átomos,
vamos a tener que el enlace se vuelve más corto y más fuerte.